intrahospitalarias, es la más frecuente en terapia intensiva, una de las causas más frecuentes de indicación de antibióticos. Se calcula que el 10% de los pacientes hoy internados hoy en terapia intensiva, el 10% tiene una neumonía y una mortalidad atribuida que puede llegar hasta el 30%. El riesgo aumenta cuanto más días tenemos al paciente en terapia intensiva, y el costo asociado es realmente muy elevado, puede variar por países, pero es realmente muy alto. Las vamos a dividir en precoz y tardía. La precoz, dentro de los 4 primeros días del respirador. Pongo el respirador del lunes, si desarrolla una neumonía antes del jueves, es una neumonía precoz. La tardía es un poquito después. También considerar aquellos... esto me sirve para evaluar la primera, precoz y tardía, cuáles son los gérmenes. En las precoces puede ser hasta un neumococo, puede ser un neumófilos. No tengo que pensar en Klebsiella multiresistentes. En las tardías sí. Por supuesto, aunque sea precoz, si tiene estos antecedentes, una intervención previa, uso de antibióticos previos, factores asociados a factores de riesgo para infecciones asociadas al cuidado de la salud, ahí sí, aunque sea precoz, voy a pensar en un microorganismo intracelular intrahospitalario o multiresistente. Las tasas, ¿cómo se calculan las tasas de neumonía? Como cualquier infección intrahospitalaria, hacemos casos por cada 1000 días de respirador. Cuando yo hago el seguimiento del control de infecciones de vía hospital, llego a estas cifras. Cuento cuántos días tuve de respirador en mi unidad y veo la cantidad de casos y lo llevo a mí. Y ahí se establecen las tasas de respirador. Estas son las tasas que tienen distintas publicaciones. Promedio 18 casos por cada 1000 días de respiración, acá en este caso en Estados Unidos, de 2, 10, 10.6, eso es variable. Es importante que sepamos la tasa de nuestro hospital. Nuestro hospital el equipo de control de tiene que dar a conocer estas tasas para que todos sepamos cómo estamos y sepamos si empeoramos o mejoramos. Es importante eso. En Argentina la tasa es 16 casos por cada 1000 días de respirador. Y bueno, establecida por el programa VIRA. El programa VIRA es del Ministerio de Salud y engloba varios hospitales que reportan justamente a este programa sus datos, y de ahí sacamos las cifras, que es importante que las conozcamos. ¿De dónde viene? Puede ser una fuente exógena o una fuente endógena, de fuera del paciente o de su orofaringe, su región glótica o del estómago. Microbiología, ¿cuáles son los gérmenes que tenemos? Va a variar, no lo puse acá, no. Va a variar según el centro, no en todos los lugares es igual. Esto es la del programa VIRA, justamente la última publicada. Prácticamente 15% se reparte en Pseudomonas, Klebsiella, Acinetobacter y Staphylococcus. Pero vuelvo a decir, esto es global. En mi hospital, por ejemplo en el Muniz, nosotros teníamos Staphylococcus, durante muchos años era un 20%, 25% de las neumonías intrahospitalarias por Staphylococcus. En los últimos años no, era menos del 5%. Por lo tanto, ¿por qué es importante esto? Por el esquema empírico. Cuando yo trato a un paciente con neumonía que no puedo perder mucho tiempo ni puedo pifiar del tratamiento empírico inicial, del esquema empírico inicial, ya en los últimos años no tenía sentido ponerle vancomicina porque el estáfilo era menos del 10%, además de la toxicidad renal y todas las cosas. Y viceversa, cubrir mejor las bacilos gram negativos como Pseudomonas, Klebsiella, con esquemas de antibióticos que hoy cada día son más problemáticas las coberturas. Pero yo tengo que saber, no puedo manejarme yo igual que el hospital austral o que el hospital de clínica. Yo tengo que tener mis cifras y mis esquemas empíricos y renovarlos periódicamente porque la situación es cambiante. La pandemia fue una bisagra porque fue tremendo el empeoramiento que tuvimos en casi todos los centros en cuanto a tasas de resistencia a antibióticos, entre otras cosas porque por el miedo o lo que fuera usamos mucho antibiótico. Dicho esto con el diario del lunes, por supuesto, y en un análisis
Usamos demasiado antibiótico. Yo tenía un paciente con COVID y antibiótico y después vemos, no teníamos mucho más para ofrecer, entonces nos cubríamos por ahí, nosotros nos quedábamos tranquilos, pero bueno, eso generó unas tasas de residencia muy importantes. Bueno, ¿cómo es el diagnóstico de una neumonía asociada al respirador? Es importante poder tener un diagnóstico etiológico, porque si yo empiezo a usar antibióticos muy pesados, que se les ocurra, con mucha toxicidad renal algunos, otros con un esquema, con un espectro muy amplio, yo una vez que tenga el rescate, si logro tenerlo, voy a poder desescalonar y eso me va a facilitar el buen uso de los antibióticos, reducir lo más que pueda la duración del tratamiento, y poder desescalonar y tal vez pasar la vía oral o antibióticos más sencillos. Para el diagnóstico, igual que con el resto de las infecciones, tenemos una estrategia clínica y una estrategia bacteriológica. Hay un score, el CPIS, Clinical Pulmonary Infection Score, para ver si este paciente tiene una neumonía. En la práctica, algunos estudios avalaron esto con una buena sensibilidad, poniendo un puntaje según las secreciones de los infiltrados. No sé qué tanto se usa en general. Yo prefiero usar estos criterios que son casi tan viejos como yo, que son los criterios de Johansson del año 82, que son en un paciente con respirador que tenga cambios radiológicos y 2 de 3, fiebre, secreciones purulentas o leucocitosis, por ahí pensar en la sospecha de neumonía. Buscar el germen, sea con lavado o con cultivo de secreciones, y establecer el tratamiento. Estos son los diagnósticos diferenciales, por supuesto, que son muchos, pacientes en terapia intensiva, pues un distrés respiratorio, un tromboembolismo, una atelectasia, una aspiración química, hemorragia pulmonar, etcétera, etcétera. De todos modos, la cantidad de estudios, muy pocas veces, no todos tienen una alta tasa de rescate. Se dice que el 50% de las neumonías solamente se puede identificar el agente etiológico, pero vuelvo a decir, más allá de que yo pueda rescatar el microorganismo, es importante que la terapia inicial sea adecuada. Si yo me equivoco en la terapia inicial, puedo cambiarla a los 2 o 3 días cuando tenga el cultivo, pero la mortalidad tal vez no la pueda volver atrás. Además tenemos que tener en cuenta que un paciente que tiene una neumonía es un paciente de terapia intensiva, que posiblemente tenga una farmacocinética y farmacodinamia diferente, pues puede tener una permeabilidad capilar tirada en función múltiple de órganos, polifarmacia. Entonces en algunas situaciones tendré que aumentar dosis, en otras situaciones tendré que reducirlas. Es complejo el paciente crítico. Si tiene fallo renal, posiblemente tenga que reducir la dosis, pero no los primeros días, porque a veces hay una hiperactividad renal o una tasa de hiperfiltración. Así que tengo que tener en cuenta que las dosis de los antibióticos van a ser siempre altas, y tener en cuenta los periodos de interdosis, la situación farmacocinética y farmacodinámica de los betalactámicos que no tienen efecto posterior a su descenso en la concentración. Entonces a veces conviene y está recomendado meropenem, pipertazo, administrarlo en periodos prolongados, en infusión continua, en infusión prolongada de 3 a 4 horas, que eso ha mejorado. Así que, y la duración de la terapia, ¿cuánto tiempo los trato? Antiguamente hacíamos 2 semanas, hoy día muchos estudios han demostrado que con 1 semana es suficiente, sin perjuicio en la evolución y con beneficios de las tasas de resistencia. Así que hoy día la recomendación en general es utilizar 1 semana. Estos son los antibióticos más recientes que tenemos disponibles: el perlosano tazobactam, básicamente para Pseudomonas, ceftazidima amibactam, uno de las estrellas hoy en día, es un inhibidor de beta-lactamasa, el amibactam, activo contra aquellas cepas productoras de KPC, imipenem relebactam, que es muy parecido al anterior, y la ceftarolina, que es una cefalosporina de 5ª generación. A estos habría que agregarle el Astrionam avibactam,
que tengo entendido que próximamente va a ser ingresar en el mercado, porque hay situaciones en las cuales los gérmenes producen KPC o beta-lactamasas de espectro extendido, pero hoy día hay metalo beta-lactamasas, o sea, nuevas diferentes beta-lactamasas que no las conocemos, pero los que microbiólogos nos advierten que son mucho más bravas. El avibactam, ceftazidima avibactam, tiene efecto inhibiendo la KPC, pero no las esas beta-lactamasas más duras. Entonces no me alcanza con el avibactam para esos gérmenes. Y muchos centros seguramente tengan estas bacterias. Hoy día hay más beta-lactamasa que KPC en muchos centros. Así que tener en cuenta esa situación. Además son antibióticos que hay que usarlos con un criterio muy restringido, ¿no? Con un equipo de proa, de multidisciplinario, con terapistas, bacteriólogos, farmacéuticos, infectólogos, para definir los esquemas empíricos de cada centro. De vancomicina sabemos que utilizar dosis de carga y de mantenimiento, el colistin, utilizar dosis de carga y de mantenimiento también, 300 miligramos en general de carga y luego cada 8 o cada 12 horas, tener en cuenta el ajuste de insuficiencia renal. Es una combinación de elementos, la cobertura del patógeno, las dosis, el inicio precoz, la vía correcta y la terapia adecuada. No lo puse, pero no está demostrado el uso de antibióticos aerosolizados para pacientes colonizados o afectados por neumonía por mujeres multiresistentes, no ha sido todavía del todo demostrado. Así que es una herramienta que podemos considerar, pero por el momento no está recomendada. Estas son las recomendaciones de la Sociedad de Terapia Intensiva y la Sociedad de Infectología. Lo mismo que le decía los criterios viejos de Johansen, con la infiltración pulmonar y dos de los criterios siguientes: temperatura, leucocitosis, secreciones o aumento del requerimiento de oxígeno, se toman las muestras y se inicia tratamiento antibiótico. ¿Con qué? Depende del lugar, vuelvo a decir. Una situación es con la cobertura de cocos gram positivos con vancomicina, alternativa al linezolid, de los gram negativos con ceftazidima o pipertazo, mipenem o cefepime, y en algunos casos los gram negativos multiresistentes como colistina, amicacina, fofomicina o tigecyclina. Depende, vuelvo a decir, no puedo dar una receta única porque son dependiendo de lo que yo tenga en local. Nosotros en el Moniz teníamos, nuestro esquema era amicacina, colistin, fofomicina y tigecyclina. Los últimos años teníamos que utilizar ese esquema como esquema empírico inicial por las tasas de Klebsiella productora de KPC que teníamos. Creo que no me olvido nada y acá, bueno, por supuesto ir ajustando la situación a la respuesta del paciente. Ni bien pueda desescalonar y pasar a bioral en la medida que sea factible. Y dado que cada vez es más difícil tratarlas a estas neumonías, lo que tenemos que tender es a tratar de no tenerlas y prevenir. Siempre me llamó mucho la atención, en España había un proyecto que era el proyecto Neumonía Cero, ¿no? De control de infecciones para tratar de reducir la tasa de infección de neumonía a cero casos. Y lograron grandes avances, pero fue una intensísima campaña con carteles por todos lados, grupos comprometidos y bueno, y habían logrado avanzar bastante. No llegaron a cero, pero bajaron muchísimo. Es una tarea que nos compete a todos los que estamos involucrados, terapistas, enfermeros, kinesiólogos, etcétera, etcétera. Bueno, estas son las distintas medidas que se pueden recomendar. Algunas han sido catalogadas como evidencias de grado 1, otras de grado 2 y otras de grado 3. Básicamente no hay una, pero hay que usar varias, los llamados paquetes de medidas o bundles, ¿no? La higiene, los que sobresalen, los que no podemos dejar de tener en cada centro es el lavado de manos. No nos olvidemos eso. Hicimos una vez en muchos lugares se hace
un estudio observacional para ver cuántos se lavaban las manos, disimuladamente anotábamos, y menos de la mitad de los médicos y de los enfermeros se lavaban las manos cuando correspondía. Así que tener en cuenta eso, lavarnos las manos siempre que estamos en contacto con el paciente, con el respirador, con los distintos elementos que están alrededor del paciente, etcétera, etcétera. La cabecera en ángulo de 30 a 45 grados, otro de los la higiene oral 2 o 3 veces por día, la aspiración del lago subglótico en general a cargo de los kinesiólogos y el control de la presión del manguito. Esas son las medidas que más se recomiendan. Bueno, nada más en cuanto a neumonía. Nos toca hablar de meningitis. Cuando mi hija, la que ahora vive en Holanda, que va a ser mamá dentro de poco, tenía 4 años, siempre tenía salidas muy difíciles de responder, me preguntó: papi, ¿cuál es tu enfermedad preferida? Me agarró desprevenido y en ese momento le dije la meningitis. Recibíamos mucha meningitis. Después, con el tiempo, pasó a ser compartido con la neumonía, así que esta clase va en honor a mi hija. Y después me preguntó cuál era la bacteria preferida también otro día. Bueno, la meningitis. Sé que no es tan frecuente. Nosotros en neumonía vemos mucha meningitis, los terapistas vemos, pero por ahí en un lugar de clínica se ve con menos frecuencia. Pero si nos equivocamos en el diagnóstico, si nos quedamos dormidos o nos devoramos, el paciente tiene una elevadísima. Así que tenemos que tenerlo presente siempre. Ahí está. Tiene una elevada mortalidad, es una verdadera urgencia infectológica, y en los países de altos ingresos, posiblemente por las vacunaciones, puede verse una disminución en la tasa, y en los países como el nuestro no hay una medición exacta. Hay menos casos que antes, sí, es verdad, pero no tengo una cifra como para decirles. ¿Cuáles son los agentes etiológicos? Hay los que figuran ahí: el neumococo, un 30% de los casos, más o menos; el meningococo, 10-15%, ha ido bajando; el hemófilis de influenza un poquito menos; la histeria tenemos que tener en cuenta porque se ven pacientes más añosos y más con inmunocompromiso, y muchas veces tiene una elevada mortalidad, como les decía, y una elevada tasa de secuela. Y después tenemos también las neumonías, las meningitis producidas por otros agentes etiológicos, como los virus, encefalitis por virus, y las meningitis, por ejemplo, por tuberculosis, que también es un diagnóstico diferencial. La recomendación es que el tratamiento empírico lo tengamos inmediatamente, dentro de la primera hora de que el paciente consulte, y que generalmente va a ser empírico ese tratamiento. En la Argentina se registran más de 500 casos de meningitis bacteriana por año, de los cuales el 10 y el 15% terminan en muerte, y el 15% presenta secuelas, según el reporte del epidemiológico de Córdoba. Lo que quiero señalar que el diagnóstico etiológico va a variar según la edad del paciente. En los menores de 50 años se produjo con neumonía fundamentalmente, y en menor medida Neisseria meningitidis, en descenso, ambos por las vacunas. Y en mayores de 50 años ya seguramente lo mismo, pero seguramente le tendremos que agregar la listeria. El 80% de la meningitis bacteriana puede ser por neumococo o por Neisseria meningitidis. Según en algunas situaciones vamos a tener algunos agentes que tengamos que tener en cuenta. Listeria monocitogenes en embarazo, en puerperio, en neonatos, cirrosis, enolismo, pacientes con corticoides, diabetes. Cuando hay una fístula del líquido cefalorraquídeo, pensar siempre fundamentalmente en neumococo, puede ser estáfilo, streptococo, piocono, neumófilo, pero fundamentalmente neumococo. Y los inmunocomprometidos, neumo, meningo y listeria. Puede haber enterobacterias o pseudomonas, pero ya en menor medida. Las características clínicas. Cuando yo digo: ¿en qué paciente tenemos que pensar en meningitis? ¿En qué paciente? Dígame, ya. ¿Qué clínica, no?
paciente, ¿qué tiene que ver el paciente para que vea? Pucha, voy a buscar los signos meningiales. Fiebre, muy tan viejo, lo estudiamos en cuarto año de la facultad. Fiebre, fiebre, cefalea y mialgias. Fiebre, cefalea, sí, fiebre, cefalea y vómitos, ahí está. Fiebre, cefalea y vómitos. Paciente que tenga fiebre, cefalea y vómitos, nada, mínimo, no cuesta nada. Le busco los signos meningiales. Acá tenemos que la fiebre estaba en el 95% de los casos, la rigidez de nuca en un 85%, la cefalea casi en el 95%, signos meningios llega al 85%. Bueno, ¿qué más? Ver si el paciente tiene antecedentes de una otitis. Muchísimas veces, la gran mayoría, 30% de las meningitis comienzan en una otitis. ¿Cómo es el diagnóstico? La epidemiología, la clínica, la presencia de signos meningios. Eso es fundamental. Le hago los signos meningios y tengo que plantearme ahí, paciente con esa clínica, fiebre, cefalea y vómitos, signos meningios positivos, plantearme la posibilidad de una función lumbar. Anécdota personal, hace muchos años, década de 90, tenía un paciente VIH que vivía frente al Botánico y me llama por teléfono, no al celular, en esa época no había celulares, y que tenía cefalea, que no podía más del dolor de cabeza. Y yo lo fui a ver pensando que podía ser una meningitis, y bueno, mira, vas a tener que ir al hospital y te voy a tener que hacer una función lumbar. No, que el hospital no, que yo, que esto, que lo otro. Y bueno, entonces medio me enojé y lo fui a ver a la casa y le dije, bueno, te punzo acá, si no quería ir. Yo pensaba, si yo meningitis y no lo punzo, se muere. Y lo puse en la casa. Hoy día voy preso. Cada vez que paso ahí por las ceras y la figura, una de esas, te recuerdo de este muchacho. Lo puse y me fui con los frasquitos al hospital para que Negroni lo mirara. Yo creí que era un criptococo. No, tenía razón el paciente al final. No, lamentablemente pobre. Bueno, si ven los 90 no tenía. Después tuvo otra situación. Pero me hizo gracia que yo lo puse mirando el Botánico y somos mucho en el comunismo. Nosotros hacemos, no sé, cada día, todos los días 4 o 5 puntos lumbares teníamos. Era un clásico para nosotros y pulsábamos con el 58 directamente, en la aguja, la intramuscular, directamente con eso. Salvo que sea un paciente obeso, con mucho, con el 58 directamente. Bueno, en fin. Bueno, canal volver. Líquido cefalorraquídeo nos va a dar el diagnóstico definitivo. Por supuesto, vamos a tomar hemocultivo siempre, puede ser positivo en un porcentaje que llega al 80%. Si tiene lesiones cutáneas, vamos a buscarlas. Por supuesto, las neuroimágenes vamos a hacer. El líquido, vamos a mencionarlo, pero el líquido en las meningitis bacterianas es turbio, la presión de apertura generalmente está elevada, ahora las medimos, antes no se perdía tiempo en eso, en medirla. La glucosa va a estar disminuida, va a ser menos del 40% de la glucemia. Las proteínas van a estar elevadas, los leucocitos van a estar muy elevados y el directo va a ser positivo en un 60% de los casos, para diferenciarla de las otras que tienen alteraciones. Por supuesto, una situación muy particular y que complica mucho el diagnóstico es aquella función en un paciente con una meningitis bacteriana, pero que recibió antibióticos los días previos, la que llamábamos meningitis decapitada, ¿no es cierto? Que va a tener una líquido cefalorraquídeo por ahí más parecido al de una viral o de una tuberculosis. Generalmente sería ideal que estos pacientes se manejaran en terapia intensiva, por lo menos las primeras horas, si tenemos esa posibilidad, pero mínimamente aquellos que tienen una disminución del score de Glasgow o que obviamente están con sepsis grave, con shock séptico, o que tengan comorbilidades, por lo menos eso sí tienen que ir a terapia intensiva. El tratamiento empírico. ¿Cuál es el tratamiento empírico? Ceftriaxona. No sé si tengo diapo de las resistencias, pero el neumococo en la Argentina es sensible a ceftriaxona. No hay, muy baja la tasa de neumococo resistente. Hoy reciben un paciente que ha estado en España, por ejemplo. España tiene una tasa de resistencia mayor. Y España y Estados Unidos utilizan como esquema empírico la asociación de vancomicina y ceftriaxona.
En algunos centros de nuestro país a veces le dan eso, pero yo creo que es por leer literatura extranjera, porque en nuestro país no se justifica por el momento utilizar vancomicina, porque el neumococo resistente no, en nuestro país no es tan elevada la tasa como para utilizar vancomicina. En general, les reitero, cuando lean guías de Litza o de otros países van a decir ceftriaxona y vancomicina. Si mayor de 50 años, pensar en la posibilidad de que pueda tener listeria, agregar ampicilina. En el inmunocomprometido seguramente el espectro de gérmenes es mucho más amplio. Vamos a pensar en ceftriaxona y meropenem más ampicilina o vancomicina. Si tiene una fístula del líquido cefalorraquídeo, el tratamiento va a ser con ceftriaxona. Tener muy en cuenta el manejo de la hipertensión endocraniana. En algunas situaciones puede pensarse en la medición de la PIC, de la presión intracraneana, con métodos no invasivos como el Doppler transcraniano o métodos invasivos con catéteres. Los tratamientos de elección para el manejo de la hipertensión, la cabecera por supuesto a 45 grados, mantener una TAM elevada para que la presión de perfusión cerebral se pueda mantener. En algunas situaciones se utilizaba manitol o la hiperventilación si el paciente está con ventilación mecánica. El corticoide está igual siempre indicado en la meningitis bacteriana. No hay tanta evidencia, pero sí se utiliza porque sí puede demorar o disminuir la mortalidad. Bueno, lo que mencioné del neumococo, de la resistencia, y lo que mencionaba de la meningitis parcialmente decapitada, que no voy a tener el físico-químico va a ser difícil de interpretar, tener en cuenta esta posibilidad. Bueno, esto es repetir lo mismo. Las recomendaciones de aislamiento. ¿A qué meningitis deben ser aisladas? La que tiene meningococo y la que tiene hemófilus. No necesariamente en el neumococo. Lo aíslo y tengo que hacer el tratamiento de profilaxis en los convivientes, ¿no es cierto? Con rifampicina 600 miligramos cada 12 horas, 4 dosis en total, tanto para el meningococo como para el hemófilo. Por supuesto, eso se avisa en el colegio también, porque si los chicos comparten o si han estado en el colegio, a veces son situaciones que tienen que intervenir los especialistas para definir qué tratamiento tenemos que hacer. Creo que estamos todavía en el tiempo, entonces voy a empezar. No sé si queda alguna pregunta de meningitis. Meningitis bacteriana, lo que quiero es que no se olviden de pensarla. Fiebre, cefalea y vómitos, ver los signos meningios. A lo sumo consultaremos al neurólogo, al terapista, al infectólogo, y si queda dudas, lo punzo. Antiguamente no teníamos tanta disponibilidad de tomógrafo. Lo ideal sería tener una tomografía, obviamente, antes de punzarlo, pero no lo puse acá, pero puedo hacer con bastante fidelidad una punción lumbar sin tomografía previa si el paciente tiene un buen Glasgow y no tiene ningún signo de foco. Con bastante certeza puedo hacer la punción lumbar. Ideal si tengo la tomo, por supuesto, pero no demorar, eso es lo que quiere decir, no demorar la punción lumbar, porque el tomografista me dice, no, venite, son las 4 de la tarde, venite a las 20 y hacemos la... No, si no lo puedo tomografiar hoy, lo punzo igual o lo trato igual. Si no tengo certeza, porque veo un estrabismo, alguna cosa que me lo trato. Le pongo toma hemocultivos y lo trato igual, empíricamente. Si no lo puedo hacer, no demorar la punción lumbar y o el tratamiento por la realización de la tomografía. Las meningitis virales son el otro gran desafío y el diagnóstico diferencial. Hay muchas causas, pero globalmente tienen un tema en común. En general son benignas, de evolución benigna. De hecho, no le ponemos tratamiento, salvo en la herpética, y la encefalitis herpética, y evolucionan favorablemente, pero tengo que tener la posibilidad del diagnóstico, sea con las PCR, el líquido cefalorraquídeo, en los métodos moleculares actuales. Distintos estudios han mostrado
que las enterovirosis son más de la mitad de las meningoencefalitis virales, un 20% de las meningitis en general, y los herpes simples, hablo de meningoencefalitis, una de cada 4 meningoencefalitis virales, más o menos 10% entre la general. Después, varicela, Epstein-Barr, citomegalovirus, sarampión, parotiditis, todos esos pueden ser causa de meningoencefalitis viral. Como dije, el tratamiento es sintomático, en general el antipirético, elevación de la cabecera de la cama, antieméticos, analgésicos, corticoides a veces podemos, generalmente hacemos para reducir el efecto inflamatorio una dosis de 1 o 2 días, así que no más que eso. No puse, bueno, lo que sí tenemos que tener en cuenta es la encefalitis viral. Eso es el gran elemento causal. Déjenme, no sé si la puse, no. Se ve que en el énfasis por acortar se ve que lo elimina. La encefalitis herpética es el gran elemento que tenemos que tener en cuenta. Paciente con deterioro del sensorio, con un cuadro parecido. Básicamente, si puede tener convulsiones y afectación en la tomografía o en la resonancia de la región temporal, considera la posibilidad de que pueda ser un herpes. La encefalitis herpética tiene una mortalidad del 80%, a diferencia de las meningoencefalitis virales que no se muere nadie. Pero la encefalitis es muy elevada, y si no la mortalidad, la tasa de secuela. Yo atiendo una señora que ahora debe tener 65 o 70 años, que la conocí de joven y era una luz brillante, y hoy día, pobrecita, pasó una encefalitis herpética y con mucha secuela, y quedó realmente una pena, quedó mal, pero porque tardaron en ponerle el tratamiento clínico. Así que considera, incluso cuando yo tengo dudas de un paciente que está en coma, por ejemplo, grave, yo le pongo la ceftriaxona porque pienso que es un neumococo, le pongo ampicilina si tiene factores de riesgo para la listeria. Y si tengo dudas de que pueda hacer una encefalitis viral, porque no pude estudiarla todavía, no le puedo hacer la PCR de líquido cefalorraquídeo todavía, bueno, empíricamente le puedo poner aciclovir. Estoy habilitado para ponerle aciclovir hasta que defina el diagnóstico. Por supuesto, si me viene un diflococos en el líquido cefalorraquídeo, un cultivo posible con neuma, se lo sacaré. Pero la mortalidad era del 80% antes de que contáramos con la posibilidad de tratarlo con aciclovir. Bueno, y lo último creo que me queda es, porque me quedan 10 minutos nada más, sí, 9, es la tuberculosis, que continúa siendo un gran problema de salud. En el 2016 se diagnosticaron con más de 11.000 casos de tuberculosis en el país, y es una de las formas graves de tuberculosis, y con una mortalidad asociada que puede llegar al 30%. Tener en cuenta los antecedentes epidemiológicos, la zona geográfica, la profesión, el estado inmunológico, si es un paciente con HIV, con diabetes, con embarazo, con tratamiento con corticoides, el análisis del líquido cefalorraquídeo, que va a ser un poco un intermedio con un líquido claro, con la famosa hipoglucurraquia, que no siempre se termina viendo, hipoglucurraquia pero no tan marcada como en la bacteriana, aumento de las proteínas, no tanto como en las bacterianas, y aumento de las células a predominio linfocitario. Es muy raro que pueda haber el bacilo de Koch en el líquido cefalorraquídeo. Hoy día contamos con métodos moleculares que nos permiten hacer un diagnóstico rápido y con una alta tasa de posibilidad, con la PCR en tiempo real que se puede hacer en algunos lugares, que nos pueden dar no solo el diagnóstico, sino también la posibilidad de si el germen es resistente a rifampicina. El tratamiento consta del famoso fase inicial de 2 meses con las 4 drogas tradicionales, si se rifampicina, streptomicina, piracinamida y etambutol, y la fase de consolidación, que debe extenderse con 2 drogas por lo menos hasta 10 meses. La isoniazida atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica y es bactericida, y la rifampicina la atraviesa un poco menos, pero también es bactericida. Así que
vamos a tener que usar corticoides y tener en cuenta todas las complicaciones que pueda aparecer. Pero sí tener en cuenta que la meningitis tuberculosa existe y es un diagnóstico diferencial y que en general es lo que pueda tener un diagnóstico molecular. El diagnóstico definitivo lo voy a tener con el cultivo, que puede llegar a tardar un mes o hasta 2 meses. Así que la decisión de poner un tratamiento para tuberculosis muchas veces es empírica y tenemos que definirla en el equipo en base a esos elementos clínicos, radiológicos y de laboratorio. Y si quedan dudas, bueno, será empírico, pero tendremos que hacer un seguimiento muy